Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de su canal, Conversaciones que tejen historias. Recuerden que la intención de este canal es ir construyendo herramientas que fortalezcan la interacción con sus hijas e hijos en el hogar. En nuestro encuentro anterior exploramos juntos cómo crear esas estructuras, esas rutinas en casa sin rigidez. De alguna forma pensando en que pudieran ser efectivas para que aporten en casa esta calma, esta predictibilidad y que sus hijos se sientan y sus hijas se sientan estables y en confianza con una estructura que les permita saber qué es lo que se espera de ellas y de ellos. Sin embargo, hay que puntualizar en que diseñar la rutina es el primer paso ante estas situaciones que podemos estar viviendo en el hogar. Uno de los verdaderos desafíos y que muchas veces sucede es lograr que estas buenas intenciones, estas buenas prácticas se mantengan con el tiempo. Por eso, el día de hoy vamos a abordar el reto de la constancia. Cómo hacer que esas rutinas se mantengan con el paso del tiempo. Hay un efecto que le podemos llamar esta luna de miel de las rutinas y de alguna manera por qué se desvanecen cuando pasa o disminuye este efecto. Es muy común experimentar una especie de luna de miel. Cuando implementamos algún cambio, alguna rutina, nuevas actividades, las primeras semanas, de alguna forma todos están más o menos a bordo. Están entusiasmados, alegres por los cambios que se van presentando. De alguna forma también se ven los beneficios. Sin embargo, de a poco, conforme va pasando el tiempo, la vida nos juega un poco chueco. Llega el cansancio, los imprevistos se multiplican, la motivación inicial deja de existir o va flaqueando y sin darnos cuenta volvemos a repetir los patrones que queríamos cambiar. ¿Esto le suena familiar? De alguna manera es normal. Es una experiencia casi universal, casi general, les ocurre a la mayoría de las familias. Mantener la constancia, la perseverancia es difícil porque requiere de un esfuerzo sostenido. Y sin duda, como personas, tendemos a buscar o a optar de repente por caminos sencillos donde no haya tanta resistencia, especialmente cuando nos enfrentamos a distintas situaciones que pueden desgastarnos físicamente, mentalmente y emocionalmente. Algunas de las razones por las que estas rutinas que establecemos en casa pierden fuerza son las siguientes. Por ejemplo, número uno, las expectativas poco realistas. A veces diseñamos rutinas demasiado ambiciosas o que no se ajustan a la dinámica real de la familia. Como número dos, la falta de flexibilidad. Si la rutina es muy rígida, que no permite ninguna desviación o ningún factor, no se consideran estos factores externos que pueden influir en la rutina, muy probablemente se va a abandonar ante el primer obstáculo. Recordarán que hablamos de estructuras sin rigidez en el episodio anterior. Como número 3, el cambio ante las circunstancias. Por ejemplo, un nuevo empleo, el inicio de distintas actividades extraescolares, alguna enfermedad. La vida como tal es dinámica, es cambiante y las rutinas necesitan, por supuesto, adaptarse en función de ello. Como número 4, la pérdida de motivación. Al inicio uno se muestra entusiasta por los cambios, mamá, papá están alegres, las hijas, los hijos están a la expectativa, muy entusiasmados por lo que va a ocurrir. Sin embargo, cuando de pronto no se perciben los beneficios de manera inmediata o se vuelve un conflicto constante, es natural esta sensación de querer tirar la toalla. Les dejo una pregunta. Piensen en alguna rutina que intentaron establecer de manera reciente o en algún momento de su vida y que no perduró.
¿cuáles consideran que fueron los principales obstáculos que enfrentaron para mantenerla? Pasemos a lo siguiente. La constancia. Hay estrategias que tienen respaldo que nos pueden ayudar a mantener ese equilibrio, esa constancia y no perder la motivación. La constancia es como ese músculo que se va entrenando. Se puede entrenar y fortalecer. No se trata, recuerden que no se trata de ser perfectos, sino de consistentes, estar presentes y por supuesto tener esta persistencia. Les voy a compartir algunas estrategias que están basadas desde la psicología del comportamiento y desde también, por supuesto, la experiencia en orientación y la experiencia clínica para ayudar a mantener estas rutinas que pueden hacer bien a nivel familiar. Como número uno, revisar el para qué. Este propósito, esta intención compartida. ¿Recuerdan cuando hablamos de involucrar a las hijas y a los hijos en la creación de rutinas? Bueno, pues esto es fundamental. Es primordial que todas y todos en la familia entiendan el para qué es la rutina, por qué es tan importante. No solo es porque mamá o porque papá lo dicen, porque el adulto lo menciona, no, hay que tener un objetivo, hay que tener una intención, ¿para qué queremos hacer este cambio? En la práctica como tal, recordemos que acordamos preparar la mochila por la noche. ¿Para qué? Para que en la mañana tengamos más tiempo tal vez para desayunar tranquilos y empezar el día sin prisas. Mencionar, ¿no? ¿Se acuerdan lo bien que nos sentimos cuando salimos sin correr? Y ahí hay una intención. Esta motivación individual, aquella que nace de un propósito individual, personal y que además es comprendido, es por supuesto mucho más poderosa y duradera que la motivación que viene de fuera, como los premios o los castigos, ¿no? Por ejemplo, de pronto muchos papás, muchas mamás utilizan estas palabras: te voy a premiar o te voy a castigar si no lo haces. Entonces es importante ir cambiando esos discursos y orientar hacia para qué quiero hacer estos cambios. Otra estrategia es empezar por pequeños cambios y construir eso que queremos de manera gradual. Llamémosle a esta estrategia pequeñas victorias. Si la rutina de alguna forma se siente abrumadora, hay que dividirla en pasos más pequeños y por supuesto manejables. Es necesario celebrar cada logro que va teniendo tu hija o tu hijo. Por ejemplo, si el objetivo es que tu hija o tu hijo ayude más en casa, comienza por una tarea pequeña y específica cada día, en lugar de dar una lista larga de todas las actividades que debe de realizar. Una vez que esta pequeña tarea que tú y tu hija estuvieron de acuerdo y que esta tarea está consolidada, puedes añadir otra. No se trata, esto se basa en la idea de también de moldeamiento. Es decir, de alguna forma se va reforzando esta idea de irte aproximando a esa conducta que deseas. ¿Cuál es la conducta que deseo? Pues que mi hija o mi hijo apoye con mayor frecuencia en la casa. Pequeñas victorias, estas pequeñas tareas, estos pequeños logros van a generar confianza y de alguna forma también motivación para seguir adelante. Otra estrategia, el poder del ejemplo modelado. Tu hija o tu hijo aprende más observándote que de los propios discursos. Si tú como adulto eres inconsistente con tus propios compromisos o si hay quejas constantes de las rutinas, será muy difícil que tu hija o tu hijo valore lo importante que es mantener una rutina. Entonces te dejo la siguiente pregunta. ¿Eres el modelo de constancia que quieres ver en tus hijos, en tus hijas? ¿Cómo manejas tus propias rutinas y responsabilidades? ¿Qué haces ante una rutina, ante un cambio?
¿Las mantienes o no? Esto tiene un impacto muy significativo. Como tal, la forma en la que tú muestras esta autorregulación como mamá o como papá y cómo te adhieres a estas rutinas tiene un impacto directo, por supuesto, en la capacidad de tu hija o de tu hijo para desarrollar estas mismas habilidades. Otra estrategia, los sistemas de apoyo o recordatorios visuales. No hay que confiar solo en la memoria, ¿no? Es que ya tú lo había dicho, ya te había dicho que lo tienes que hacer. Eh, Pueden utilizar pizarrones, calendarios, listas de verificaciones, alguna alarma amigable, eh, que les recuerde cuáles son estas actividades y funcionen como apoyos. Esto es muy efectivo. En un pizarrón, en la cocina, coloca las tareas en la semana a realizar, algún post-it de color o incluso alguna aplicación en un dispositivo móvil. Esto va a ayudar a que se mantengan de alguna forma las tareas de una manera un poco más divertida y colaborativa. Otra estrategia es el refuerzo positivo, un refuerzo positivo consistente. Y no estoy hablando de cosas materiales. Aquí lo que estoy hablando es del reconocimiento y valoración del esfuerzo. Y con el esfuerzo me refiero al proceso, no solo al resultado. Por ejemplo, qué bien te organizaste hoy con tus deberes, gracias por ayudar a recoger la mesa sin que te lo pidiera. Eso realmente me ayuda, tiene un gran impacto para nosotros como familia. Es importante este refuerzo social. Un refuerzo social, por ejemplo, algún elogio, alguna sonrisa, tiempo de calidad extra. Esto suele ser más efectivo a largo plazo que, por supuesto, los premios materiales. Recuerda que es necesario e importante de la flexibilidad ante las situaciones o circunstancias que se van presentando. En el episodio anterior se mencionó esta cuestión de la estructura sin rigidez, perdón. Entonces, esto es crucial en cuanto al mantenimiento y a la constancia. Recuerda que la vida no es lineal. Habrá, por ejemplo, días festivos, alguna persona enferma en la familia, visitas inesperadas o simplemente días en los que no se tiene la energía para dar más. Entonces, es importante anticipar y planificar la flexibilidad. Si saben que se acerca un periodo, por ejemplo, de cambio, vacaciones, iniciar un nuevo deporte, una nueva actividad extraescolar, hablar en familia es muy importante sobre cómo ajustar la rutina de manera temporal. Durante las vacaciones, por ejemplo, no tendremos el horario de deberes. Sin embargo, mantendremos la hora de dormir, más o menos para descansar y regular esta parte del sueño. El beneficio es que enseña a las y a los niños que las rutinas pueden adaptarse y que no es algo que no se pueda ajustar. Esto reduce la resistencia cuando hay que retomarlas. Entonces, es importante esta estructura que tú puedas dar en casa. Te dejo una pregunta. Cuando la rutina se ha perdido en tu hogar, ¿cuál suele ser tu reacción? ¿Hay una tendencia a la frustración o buscas de manera activa cómo reencauzar, redirigir la rutina? Entonces, es muy importante tener en cuenta que hay una adaptación continua a las rutinas. La rutina que te funcionaba con tu hijo de 7 años va a necesitar ajustes significativos para un hijo de 11, ya que no tienen las mismas responsabilidades, los deberes tendrían que cambiar, diferentes intereses y por supuesto esta parte de la independencia. Entonces es importante estar abierto a negociar y adaptarte de acuerdo a las circunstancias. Bien, esta semana les invito a identificar aquellas actividades de la rutina que les está costando trabajo. Y en lugar de frustrarse, apliquen una o dos estrategias de las que hemos hablado. Quizás sería importante retomar desde el para qué la rutina. Recuerden que es importante desde esta conciencia y crianza positiva, pues estar abiertos también a escuchar a tus hijas e hijos.